las plantillas y voy a elegir la plantilla arquitectónica. ¿Sí? Plantilla arquitectónica. Luego dice crear un nuevo proyecto, aceptar. ¿Ya? Entonces, debieras tener algo así como esto. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo? La del cuadrito, ahí en nuevo, ahí. archivo de plantilla arquitectónica, nuevo proyecto, aceptar. ¿Ya? Entonces ahora, como ya están aquí en Revit, ¿cierto? Se dan cuenta que hay espacio de trabajo y vamos a tener dos ventanas que son importantes, ya a diferencia del auto. Vamos a tener la ventana de propiedades de los elementos y vamos a tener un navegador de proyectos, ¿sí? Que son importantes que estén visibles. No me aparece blanca sin ¿Cómo? aparece negro. Vale, mismo. De ahí lo vamos a cambiar si no te gusta ese fondo. No. Ya, entonces, las propiedades, ¿por qué? Porque aquí están todas las propiedades, en este caso que no tenemos nada, si ustedes se fijan, plano de planta, entonces están todas las propiedades de esa ventana de dibujo. ¿Sí? Ahora, el navegador, ¿por qué no sirve? Porque ahí es como, o dónde va a estar ordenado nuestro proyecto, a diferencia del AutoCAD que dibujamos todo en una misma sesión, ¿cierto? En un modelo. Claro, que está todo en plural ahí tú. Está todo en plural. ¿Cómo así? Sí, pues me imagino que especifica todas las cosas. Sí. Lo que pasa es que acá está ordenado a diferencia del auto. ¿Se acuerdan que el auto decía modelo y dibujábamos todo en ese modelo? En cambio acá no, acá va por cada una de las tipologías. O sea, si yo voy a dibujar una planta de arquitectura, la voy a dibujar acá. Y si ustedes se fijan, acá donde dice planos de planta, si yo despliego, dice nivel 1 y nivel 2. ¿Sí? Entonces, el que está resaltado es el nivel 1. Quiere decir que acá yo voy a dibujar una planta. Ya, a diferencia de AutoCAD, dibujamos todos juntos. Si yo quisiera verlo alzado, por ejemplo, con las elevaciones del proyecto, voy a ir a la pestaña que dice alzado. Y ahí tengo el alzado norte, sur, oriente y poniente. Entonces, cada una de estas ventanas, ¿cierto?, es para cada tipología de plano. Ya no se mezclan como un auto, sino que cada una va a estar ordenada en el navegador de proyectos, dependiendo de la tipología. ¿Sí? Entonces, en relación a eso, si ustedes se fijan, el template por defecto tiene solamente dos niveles creados, por defecto. ¿Sí? Nivel 1 y nivel 2. Ahora, cada una de estas burbujas va a indicar una orientación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya sabemos que la burbuja que está arriba es el norte, ¿cierto? Nosotros dijimos todo el tiempo que el norte iba hacia arriba, entonces la orientación norte va a ser esa burbuja. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera ver las alturas o los niveles, el nivel 1 o nivel 2, basta que presione en algún alzado un doble clic. Quiere decir que si yo voy al norte y presiono doble clic, va a aparecer la ventana del norte, ¿cierto? Y esa ventana o alzado norte tiene dos niveles, nivel 1, nivel 2. Entonces, si yo vuelvo al navegador, tengo en planos de planta nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Tienen relación. Ahora, si yo me acerco con el scroll del mouse, con la ruedita, ¿cierto? Si yo me acerco, ahora donde están estos números, fíjense que dice nivel 1, el 00, nivel 2 a 3 metros de altura. ¿Bien? Entonces, dependiendo del proyecto, es la altura que yo le voy a ir dando a los niveles. Por eso, ahora yo tengo un proyecto base en AutoCAD. Ese proyecto base tiene un corte o tiene una elevación que tiene alturas. Entonces yo debiera configurar los niveles de acuerdo al proyecto base que voy a tener para poder modelar. Ahora, voy a ir al proyecto base. Voy a ver si lo tengo por aquí.
2024, acá. A ver, casa creo. No, por eso. Entonces fíjense en algo, tenemos la casa original, ¿cierto? De donde aislamos solamente la planta de arquitectura que es la que vamos a ocupar. Si yo voy al corte, fíjense que ahí está el corte, ese corte tiene las alturas que yo necesito para configurar en Revit, para poder sacar las alturas que necesito para cada uno de los elementos. Entonces, fíjense que el primero, que es el sobrecimiento, dice 20 centímetros, ¿sí? La altura de muro dice 2,5 metros, la cadena dice 30 centímetros y la cubierta 1,12 metros. Entonces, esos son los niveles que yo debiera crear para empezar a modelar el proyecto. ¿Ya? Ahora, si yo voy a Revit, el primero está a 3 metros por defecto, viene en el template. Lo que tienen que hacer es seleccionar el nivel. Cuando ustedes seleccionan, va a quedar un color azul. Y en este caso, voy a ir a donde dice 3 y voy a cambiar por punto 20. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el sobrecimiento, según el plano CAD, tiene 20 centímetros. Entonces vuelvo a Revit y ahí tengo 20 centímetros. Ahora, como se están trasladando los niveles por el poco espacio, ¿cierto? Por la altura, si yo presiono en el nivel 1, que es el que está abajo, fíjense que aparece una simbología de quiebre. Si yo presiono sobre esa simbología de quiebre, ahora sí se ve. ¿Bien? Entonces tengo mi nivel 1, mi nivel 2 a 20 centímetros. Profe, en respecto al horizontal, ¿cómo también se pueden manejar las dimensiones? Porque ahora estamos viendo altura solamente. Sí. Pero... sí, pero así lo vemos en planta. ¿Ya? Ahora, fíjense que en el AutoCAD nosotros trabajábamos en centímetros o en metros todas las tipologías. En Revit, ahora yo sí trabajo con la escala directamente dependiendo de la tipología. Entonces, si ustedes se fijan, acá abajo dice 1 es a 100. Yo lo voy a cambiar a 1 a 50. Entonces quiere decir que ese corte yo lo voy a trabajar en 1 a 50, directamente, a diferencia del AutoCAD que no trabajamos con el ¿sí? Porque yo estoy en un alzado, no en un plano planta. Alzado norte. Acuérdense que cuando yo estoy viendo altura, estoy viendo elevaciones. ¿Ya? Cuando yo estoy viendo las burbujas en Revit, estoy viendo la planta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a crear niveles? ¿Ya? Porque necesitamos crear un tercer nivel a 2,5 metros de altura, ¿cierto? Entonces, voy a tener la opción de ir a la pestaña de arquitectura y fíjense que acá dice nivel. ¿Ya? Entonces, si ustedes pinchan en la ventana de arquitectura, luego van acá donde dice nivel. Si yo solamente me posiciono sobre el comando, fíjense que te aparece una descripción, ¿cierto?, de cómo trabaja el comando, para qué sirve. Pero algo importante, después del nombre, donde dice nivel, fíjense que entre paréntesis aparece LL. En muchos de los comandos que ustedes van a utilizar en Revit, viene en paréntesis un atajo. ¿Qué significa? Que si yo no presiono, ¿cierto?, porque no sé dónde está ese icono, pero sí me sé el comando rápido, acceso rápido. Si yo presiono LL, va a ser lo mismo que yo vaya a arquitectura y presione el nivel. Entonces, toma importancia que ustedes vayan memorizándose los comandos de atajo, los accesos rápidos. ¿Pero con guión igual? No, LL. Al tiro no. Mira, LL y se activa el comando. Si yo presiono escape, se desactiva el comando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a saber que el comando está activo? Si presiono LL, fíjense
que donde esté el cursor rápidamente aparece una cota, ¿cierto? Entonces, sin presionar nada, lo que voy a hacer es con el scroll del mouse alejarme y acercarme al final del nivel. Si yo me posiciono sin presionar, solamente poner el cursor sobre la línea del punto final, les va a aparecer un cuadro color magenta. Ahora, si yo subo, me muevo hacia arriba, sin presionar, aparece una línea celeste segmentada. Y ahí aparece la cota, ¿se fijan? Entonces, al igual que en el AutoCAD, yo puedo escribir directamente la medida que necesito. Sin presionar nada, ahí está, estoy a 0,40 centímetros, pero si yo escribo 2.05, fíjense que automáticamente toma la cota o la altura. Presiono Enter, si yo me alejo, ahí se está generando el nivel. Sin presionar, voy a la derecha, y cuando estoy sobre, ¿cierto? La otra simbología, cuando estoy alineado, aparece una línea segmentada celeste, quiere decir que están alineados, ¿cierto?, los niveles. Si yo presiono un clic del mouse, se fijó. Entonces, si bien esta altura son 2,5 metros, lo que estamos haciendo, lo que se visualiza es una cota sumativa. ¿Qué quiere decir? Estoy en el nivel 0, le di 20 centímetros, voy en el más 20, y ahora que yo le di 2,05 más los 20, te da los 2,25. ¿Sí? Si no he presionado escape, fíjense que el comando sigue activo. Entonces voy a ir nuevamente al punto final del nivel que acabo de crear. Si yo vuelvo a subir sin presionar y pongo punto 30, Enter, me crea el cuarto nivel a 30 centímetros, la cadena, y finalmente sin presionar escape, voy a subir y era 1.12. Es como el continuo. Exactamente. Entonces ahí se alinea y ahora sí presiono doble escape y ahí tengo los niveles del proyecto. Si yo presiono en el nivel 3, lo mismo que hice en el nivel 1, voy al quiebre y esos niveles son los que debiera tener para poder empezar a construir la casa. ¿Ya? Esos son los niveles que yo saqué del corte del plano de arquitectura. ¿Se fijan? Esas medidas que me está dando el plano de arquitectura son las medidas que traspasé en niveles a Revit. Profe, ¿esos niveles pueden llevar algún nombre a los también o no? O sea, o que sea nivel de ventanas de Sí, ventana, sí. Esto te lo va dando por defecto. Primero, como yo fui creando niveles consecutivos, te va sumando. Si yo tenía nivel 1, automáticamente le pone nivel 2. Pero si yo quiero ser ordenado, por ejemplo, yo podría presionar en el nivel 2 y poner sobre sí. Ya que le puedo cambiar el nombre que estime conveniente. ¿Igual tiene el último? ¿Sí? 1.12. ¿Ya? Ustedes le pueden cambiar el nombre, no hay problema en que aquí podamos cambiar el nombre. Incluso, porque es bueno saber que uno le puede cambiar el nombre. Porque en Revit, como son consecutivos, ¿cierto? En este caso, si ustedes, por ejemplo, te equivocan en un nivel y le pones suprimir, y era el nivel 4, si tú después, el siguiente comando crea el nivel, te hace nivel 5, aunque haya borrado 4. Porque son consecutivos, entonces ahí tú manualmente tienes que poner nivel 4. Porque si no te queda nivel 3, nivel 5, nivel 6 y 7 se lo va a saltar. ¿Bien? Otra cosa importante es que en general, en Revit, poco usamos el suprimir, poco se borra, porque todo es modificable. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no hubiese dejado alineado, acá atrás, por ejemplo, fíjense que ahí está alineado, pero si yo no hubiese dejado alineado, y esto hubiese quedado, por ejemplo, ahí, no hay problema, porque hay veces que dice, no quedó alineado, lo borro. Como es editable, si yo lo selecciono, aparece esa burbuja y lo puedo estirar hasta que quede alineado, y ahí sí quedó como cadena, entonces ahora se mueven todos al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, por defecto aparecen los niveles acá. Cuando yo selecciono, fíjense que hay un cuadro que no tiene un ticket. Si yo le pongo el ticket, se activa el nivel al otro lado. Entonces podríamos activar acá y podríamos desactivar acá. ¿Ya? Entonces, eso también, ¿por qué se da? ¿Por qué a mí me quedaron todos los niveles o los símbolos alineados?
porque todos los niveles los empecé de atrás hacia adelante. Hubiese sido lo mismo si empiezan de adelante hacia atrás, solamente que por defecto el símbolo hubiese quedado acá. Pero ahí yo lo puedo modificar, ¿cierto? En que si selecciono, lo habilito y después el otro lo deshabilito. Y ahí queda ordenado, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que esta configuración que acabo de hacer en la elevación norte ya está en todas las orientaciones. Esos niveles ya son visibles en todas las orientaciones. Ahora, ¿qué es lo único que tienen que modificar? Primero, las ventanas son independientes. Yo las configuraciones las hice en la elevación norte. Si ahora abro elevación sur, si bien están los niveles, fíjense que la escala se mantiene en 1 a 100 y la hora la cambió a 1 a 50, porque son ventanas independientes y tú puedes trabajar en distintas escalas. Entonces acá, ¿qué tendría que hacer para que se vea igual que la elevación norte? Sería cambiar la escala para que las elevaciones trabajen en la misma escala, 1 a 50, y para que se vean bien acá, ¿cierto? No se traslapen, presionar en el corte. Profe, No, acá solamente se modifica acá y cambia toda la ventana, todo el entorno de trabajo en 1 a 50, pero solo en esta ventana. ¿Ya? Porque mira, si yo ahora quiero ir a trabajar la planta, voy al nivel 1, voy aquí y está en 1 a 100. Eso quiere decir que mi planta puede estar en 1 a 100, pero mi elevación en 1 a 100. eso es... O sea que si me equivoco, dibujo en el nivel 2, 1 a 50 y era en el nivel 1, tengo que hacerlo en el nivel 2. Claro, pero lo que pasa es que acá, por ejemplo, yo podría dibujar la casa en 1 a 100 todo el proyecto y después basta cambiar el 1 a 50 y se modifica completo, pero solamente el nivel 1 que estoy cambiando, es independiente del resto de los niveles. Esa es la gracia. ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer una planta de emplazamiento, la trabajo todo el rato y después la necesito llevar a la lámina en 1 a 500, le pongo solamente a esta planta y a 1 a 500 y no me modifica nivel 1, 2, 3 y 4. Son independientes. Profe, ¿Ya? en este programa se pueden descargar puntos así como en de topografía, ¿no? Sí, también vamos a ver, pero ya valor semestre. Sí, no, pero interesa no, la gasta. no, No, pero es que esa es la gracia, porque si se dieron cuenta cuando trabajamos en AutoCAD, llevábamos al punto 00 para poder trabajar. Acá tú puedes trabajar georreferenciado. Entonces esa es la gracia, que después tú o te pasaron de Civil, por ejemplo, unas curvas de nivel, y tú traes esas curvas de nivel a Revit para hacer el modelo tridimensional, pero georreferenciado, no pierdes tus puntos de referencia. Y la idea es esa, ¿por qué? Porque después, como supuestamente la metodología BIM es una metodología colaborativa, si hoy alguien está trabajando, por ejemplo, en la topografía, otro en las instalaciones, el proyecto tiene que estar en el mismo lugar para que todo calce, porque si yo trabajo acá y otro trabaja acá, nunca lo vamos a hacer cuadrar. Por eso se georreferencia. ¿Ya? Ahora, tenemos niveles. Otra cosa importante, si alguno quisiera cambiar las unidades de medida, vamos a ir al comando de unidades. En este caso, en AutoCAD ustedes van a notar unidades, ¿cierto? O unit. Acá basta que uno presione la U y la N, y al presionar UN, que es de unidades, abre este cuadro. ¿Ya? Cuando yo presiono UN, abre ese cuadro. Entonces, la que a mí me interesa en este momento, que en general vienen todas bien definidas las que utilizamos, pero la que yo podría configurar es en longitud. Si ustedes se fijan en longitud, los números que aparecen ahí están en metros. ¿Ya? Entonces, miren, voy a presionar en los números que están frente aquí a longitud. Si yo presiono, aparece el segundo cuadro. ¿Ya? Este segundo cuadro me indica que estoy trabajando en metros y con 2 posiciones decimales. En general, cuando uno trabaja en metros, trabaja con 2 posiciones decimales. Si trabajo en centímetros, voy a trabajar con 0 posición decimal, ¿cierto? O sea, si estoy en metros, va a decir 10,50. Si trabajo en centímetros, va a decir 1050. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, ya que dijo que todas las ventanas son con escalas diferentes, o sea, independientes, ¿sí? Por ejemplo, si en una escala estoy trabajando 1.50 y en la otra ventana 1.100 y dibujo la ventana, por decirlo así, y cambio la escala, ¿es lo mismo o no? Lo que pasa es que al trabajar con estos software que son de la metodología BIM se adaptan. Automáticamente se adaptan, a diferencia del AutoCAD, que si yo eliminaba un elemento tenía que, como por ejemplo, tengo una ventana en la planta de AutoCAD y elimino esa ventana, tengo que completar las líneas del muro.
O sea, no hay Acá que no. estar como preocupado de sí o sí fijar la escala. No. Ya. No, acá se hace automáticamente que si yo estoy trabajando en unos a 100, pero mi proyecto finalmente ya presentado unos a 50, cuando yo cambie acá a unos 50, aunque tenga todo dibujado, todo ese proyecto se adaptó a unos 50. Ya, bro. ¿Ya? No hay que ir elemento por elemento. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta ahora cuando empecemos a dibujar. Ya, entonces voy a trabajar en centímetros. Voy a cambiar metros por centímetros. ¿La longitud? ¿Sí? Y de 2 posiciones decimales voy a decir 0 posición decimal. Voy a decir aceptar y aceptar. ¿Sí? Entonces, ahora de metros estoy trabajando en centímetros. ¿Bien? El 00 de AutoCAD era el XY, ¿cierto? Ahí estaba el 00. En Revit, el 00 es ese punto central. Ahora, ¿por qué no lo veo? Porque en el nivel 1 está oculto. Si yo voy a la planimetría general, presiono doble clic, como es la planimetría general, ese plano se utiliza para emplazamiento. Y ahí sí está visible el 00 del proyecto. Ese es el punto 00. Si yo presiono sobre él, fíjense que ahí aparece el 00. ¿Sí? Entonces va a tener el eje X, el Y. ¿Y por qué aparecen 3? Porque ahora aparece el eje Z, que es el que nos da el tema tridimensional. El volumen. ¿Cierto? Entonces, ese punto, si alguien preguntó por ahí para georreferenciar, ese punto yo sí lo puedo mover. Se fijan que ahí empiezan a aparecer unos números distintos, que en definitiva, esos números que están ahí son las coordenadas de ese punto. ¿Sí? El Z está en 0, pero el X y Y sí tiene una coordenada. Y ese mantiene el 00 del proyecto. Entonces yo podría tener distintos puntos, porque voy a tener distintos edificios. ¿Ya? Control Z y me lo quiero mover. Voy a volver al nivel 1. Fíjense otra cosa importante. La plantilla por defecto traía 2 niveles. Cuando yo creé el resto de los niveles, ahora aparecen los 5 niveles en los planos de planta. ¿Se fijan? Automáticamente se actualiza, en este caso, los planos de planta según los niveles que cree lo alzado. Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que acá, en esta ventana que está acá, van quedando las pestañas que yo voy abriendo. ¿Sí? En este caso, tengo abierto el nivel 1, que es el que está presionado, pero yo presioné en el norte, presioné en el sur y planimetría general. Entonces, si no quiero que aparezca en esas ventanas, voy a ir acá donde aparece esa X, y ahí sí está solamente el nivel 1. En definitiva, ahí se van posicionando todas las ventanas que yo voy abriendo en el proyecto. Pero luego, si yo presiono este botón que está acá, queda solamente la que yo tengo activa. Y ahí está el nivel 1. ¿Ya? Entonces, algo importante, siempre tienen que ver el navegador de proyecto. Aquí está el orden de su proyecto. Si yo les dijera, vamos a ir a ver el 3D, por ejemplo, siempre lo van a buscar acá. Vista 3D, doble clic. Y ahí está la vista 3D del proyecto. Volvemos al nivel 1. Podría, como ya lo tengo abierto, podría presionar ahí. O podría ir nuevamente, planos de planta, nivel 1. Pero, por ¿Sí? ejemplo, para verlo en 3D, ¿uno tiene que dibujar en 3D? ¿O No, se automático? dibujamos en planta. Esa es la gracia. Agregar el Z. Agregar el Z, No, porque la diferencia del auto es que nosotros trabajamos solo con líneas, acá trabajamos con familias, y las familias son paramétricas. Entonces ya vienen con parámetros de ancho, alto, largo, entonces es un volumen, en definitiva trabajamos con volumen. Entonces si yo trabajo en planta, la gracia de estos software es que si yo trabajo en planta, ya voy a tener una elevación y ya voy a tener una 3D. En cambio en el auto tú tienes que hacer la planta, la elevación y todo por separado. ¿Cachai? Ahora, voy a insertar la planta de arquitectura que teníamos como referencia. ¿Ya? Entonces voy a ir acá donde dice insertar. Cuando ustedes van a la pestaña de insertar, aparece vincular CAD o importar CAD. ¿Ya? Son similares, tienen una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el vincular CAD permite que si yo después actualizo el plano de CAD,
se puede actualizar el plano acá en el Revit. Pero el plano CAD, no el 3D, el Eso, plano CAD. eso no hace. Se actualiza el plano CAD. Pero Sí. no se transforma a 3D. No. Eso, si tira el plano ahí, ¿no lo puedes ver en 3D y se va a dimensionar? No, porque el plano CAD de línea nomás. Lo que sí me sirve como base, porque yo en este minuto tendría que empezar un proyecto desde cero. En cambio, el plano CAD me sirve como la base para yo empezar a modelar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Yo podría estar modelando, mi compañero agregó la ampliación de la casa en CAD, actualizo el archivo y aquí voy a visualizar la ampliación que acaban de buscar en CAD para utilizar la modelación y hacer el levantamiento. ¿Ya? Ese es a grandes rasgos lo que es vincular. Si yo le pongo importar CAD, el importar ya es inserta el plano y ya no se actualiza, queda en el archivo. Entonces, en definitiva, yo utilizo vincular cuando el plano CAD va a sufrir modificaciones. Utilizo importar CAD cuando es un archivo final, cuando ya no tengo que ir nuevamente a Auto para hacer modificación al proyecto. ¿Bien? Como no le vamos a hacer modificación al CAD, voy a ir acá donde dice importar. ¿Ya? Tienen que ir a la carpeta en donde guardaron el archivo. Si ustedes lo seleccionan, va a aparecer acá la miniatura con los mismos colores, ¿cierto?, de las capas que ustedes dejaron o que estaba hecho el proyecto. Entonces, está seleccionado el proyecto. En los colores yo le puedo decir mantener, invertir o cambiar a blanco y negro. Ahí depende cada uno. ¿Sí? Yo por lo general pongo invertir porque me molesta un poco el trabajo con los amarillos de AutoCAD. No sé si les ha pasado a los que han trabajado con AutoCAD cuando los proyectistas usan mucho el amarillo, que es difícil visualizar. Entonces, como veo un par de cosas amarillas, le pongo invertir. ¿Sí? ¿Por qué no utilizo blanco y negro? Porque en general, después cuando yo estoy trabajando en Revit y voy haciendo muros sobre este plano CAD, me voy confundiendo qué muro hice y cuál no, qué es lo que está faltando en definitiva. Entonces, pueden poner invertir o mantener o negro, da lo mismo, ustedes decían, yo pongo invertir. Las capas las quiero ver todas, y aquí viene algo importante. Las unidades de importación, cuando uno pone autodetectar, generalmente no funcionan. Eso quiere decir que la planta de AutoCAD aparece desescalada. Y ahí ya empezó mal el proyecto. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber en qué unidades está el AutoCAD que se está trabajando para poder poner las unidades correctas y aparezca el proyecto escalado. En este caso, vamos a ver si era el centímetro. Voy a ir al milímetro. Centímetro. Bien. No, era Milímetro. ¿A quién le creo? Era milímetro. Milímetro. Vamos a poner milímetro entonces. Luego dice importar automático de origen a origen, porque ese plano lo hemos llevado al 00 y quiero que aparezca en el nivel 1. Voy a poner abrir y dependiendo del punto que yo seleccioné la planta de auto de llegar al 00, es donde va a llegar ahí al 00. Parece que no era milímetro. Usted dijo la clase que era milímetro. No sé, yo lo que dije de una clase a otra. Voy a medir. Mira, si yo mido de ahí a ahí, dice 1, no era milímetro. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Seleccionar el plano. Rocío estará, ahí está Rocío. Pasa, ¿no? Ya, entonces lo selecciono y fíjense en algo. Aparece un chinche, ¿cierto? Hay una especie de chinche por ahí, y que está en diagonal. Eso significa que el plano está bloqueado. Yo lo puedo seleccionar, fíjense cuando yo lo selecciono está en azul, pero si lo muevo no se puede, porque está ese chinche en diagonal. Cuando yo presiono sobre ese chinche, ahora queda en horizontal con una X, quiere decir que ahora el plano no está bloqueado. Entonces yo lo puedo mover o puedo presionar suprimir. Se borra. ¿Ya? Entonces voy a ir nuevamente a importar, voy a seleccionar y en vez de milímetro lo voy a poner centímetro. Vamos a ver si era centímetro. Ahora sí apareció el plano, ¿se fijan? Ah, ya sé qué pasó aquí. Esta es otra casa. ¿Sí o no? Es otra casa. Ya me da lo mismo, ustedes sigan con la que está. Por eso era milímetro y no centímetro. Y esta está en centímetro y la anterior era milímetro. Fíjense la que dijo por ahí milímetro. Ya, yo voy a trabajar con esto, ustedes con la otra, da lo mismo. Entonces fíjense en algo.
Entonces la hora está en milímetros. La hora está en milímetros. No pescaba, se ponía todo, ¿no? Sí. La hora está en milímetros y esta estaba en centímetros, que es una casa diferente. Pero para el efecto. Pero ¿cómo? O sea, yo me acuerdo que cuando trabajamos en la otra, bueno, en unidades poníamos centímetros, no milímetros. Claro, pero la casa que yo le estoy pasando el plano ya está hecho. Entonces, proyectista trabajó en milímetros, en unidades de importación, en unidades de acotado trabajo en centímetros, que es distinto. Cuando yo pongo units, te aparece en qué unidades está el plano. Ya, entonces tengo centímetros, ustedes tienen milímetros. Vean, ¿cómo van a corroborar de que está escalado el plano? Miren, es simple. Por ejemplo, me voy a acercar a una ventana. ¿Ya? Porque la ventana tiene una cota que dice 121. Ustedes acérquense ahí a un muro o a una cota en que tenga, a un muro o a una ventana que tenga una cota. Entonces, lo que van a hacer es ir acá arriba, y fíjense que acá arriba aparece una línea de cota diagonal, ¿cierto? Que se llama cota alineada. Y fíjense que trae, entre paréntesis, el atajo que es DI. Entonces, yo podría presionar en la cota o podría escribir DI. Y ahí está la cota. Entonces, miren, voy a ir a la línea vertical de la ventana y voy a ir a la otra línea vertical de la ventana. ¿De I latina o I latina? De I latina. Si yo subo, fíjense que ahí dice 121 y la cota dice 121. Quiere decir que la casa sí está escalada. Quiere decir que las unidades de inserción que puse en centímetros estaban bien. Como nosotros estamos en milímetros, cuando yo coloqué la data me sale 2,81. ¿Cómo? Ah, no, lo que pasa es que los 281 centímetros está tal cual como los 281 metros. Ahora mira, presiona en la cota, presiona OK. ¿Se fijó la cota o no? Sí. Ya, presiona UN. Acá mira, UN. Y en longitud, cámbialo acá en centímetros, tú estás en metros. Si te fijas en longitud, cámbialo a centímetros, 0 posición decimal, aceptar. Y ahí, aunque estemos trabajando en diferentes casas, estamos trabajando los dos en centímetros y deberíamos tener las mismas cotas. Ahora sí te dice 281, 281, ¿cachai? Pero sí está escalado, ¿ya? Entonces, como ya tienen el plano escalado, voy a borrar esa cota, ya, porque esa cota era solamente de referencia para saber que el plano está escalado. Y ahora simplemente tengo que empezar a dibujar. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo entretenido de esto? Que si yo selecciono el plano, se selecciona completo, se selecciona como un bloque, como una foto, ¿cierto? Pero cuando yo activo algún comando de Revit para dibujar, empieza a detectar las líneas. Entonces es mucho más simple trabajar sobre una base. Fíjense en algo. Por ejemplo, quiero crear ese eje número 1. En AutoCAD tendríamos que haber hecho la línea vertical, la burbuja y escribir el número, ¿cierto? En cambio en Revit, yo voy a ir acá donde dice arquitectura, voy a ir acá donde dice rejilla, y fíjense que si me posiciono sobre la línea, ya se marca solo la línea en azul, no se marca todo el plano. Entonces yo voy a presionar justo donde se junta la burbuja con la línea, aparece un cuadro magenta, un clic y bajo. ¿Se fijan? Presiono el cape y ahí ya tengo el primer eje. ¿Por qué está tan grande? Porque está en 1 a 100, lo voy a decir 1 a 50. Entonces ahí ya está mi eje 1 creado. ¿Se fijan? La línea está completa, listo, rápido. Ah, no, pues tenéis que... No veo así tan... No aparece. Yo lo vi desde el perdón que dice. Ah, pero hay que cerrar el instalador, ¿no? Por ahí, no te perdón. Ahí es un poquito así, ¿no? Ya, entonces miren, si ya se fijan, ahora podrían crear rápidamente todos los ejes verticales. ¿Por qué? Porque ni siquiera, fíjense que ni siquiera tendría que ver el distanciamiento que tiene. Porque basta que yo presione, en este caso,
GR, que es de rejilla, y voy a ir al eje 2 y bajo. GR el comando, ¿cierto? ¿Sí? El atajo. Y al igual que los niveles, fíjense que como ya creé el 1, cuando estoy alineado, aparece, ¿cierto?, la línea segmentada. Entonces, doy un segundo clic y ya tengo el eje 2. Necesito el eje 3. Presiono en el eje 3 y, por ejemplo, subo. Y ahí está alineado. ¿Se fijan? Si lo tiran Y vertical, acá. automático se pone en la letra, ¿no? Exacto. Está completo, mira. Eje 1, eje 2, y al igual que el nivel, si yo selecciono el eje, ahí está el cuadrito en blanco, si yo lo presiono aparece en la burbuja. ¿Ok? Entonces ahora, en el vertical va a ser lo mismo. Si yo voy acá, eje 2, eje 1, y ahí tengo los 3 ejes verticales creados. Entonces, como tengo un proyecto base, basta que yo presione eje R, y sobre los niveles que ya están dibujados, o sea, los ejes que están dibujados, yo dibuje los ejes nuevos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los puedo visualizar? VV, B corta, si voy acá donde dice categoría importada, plano CAD, no lo quiero visualizar, ok. Y ahí tengo los 3 ejes del proyecto. ¿Sí? Por eso sirve importarlo. Por eso te sirve importar cuando yo tengo un plano CAD, porque es mucho más simple trabajar sobre esa base que empezar desde cero. Si yo no lo importara, tendría que estar midiendo cuánto es la distancia de eje a eje, como en el auto decía hay offset. Ahora no, pues voy marcando sobre el eje. Mira, el horizontal. Ahí está el primer eje, ya, el eje A. Tengo 1, 2 y 3. GR o rejilla, me posiciono sobre el horizontal ahí, ¿cierto? Y me voy en horizontal hacia el otro punto. Fíjense en algo, dice 4, ¿cierto? Porque es correlativo. 1, 2, 3, ahora el 4. Si yo presiono sobre ese 4, lo cambio por una A mayúscula, ¿cierto? Y ahora me dice eje B. Voy a arquitectura, rejilla, y fíjense que voy a alinear con el eje B, y como yo cambié de eje A a eje B, ahora automáticamente sigue con el correlativo. Quiere decir que ahora voy a tener todos los ejes con letras hacia abajo y no tengo que estar modificando ni creando nada nuevo. ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea. GR, eje C, y mira, ahí está la C, ahí está la D, y ahí está el eje E. Entonces, si presiono doble escape, VV, categoría importada, apago el plano CAD, y ahí está la rejilla del proyecto. Y ahí puedo ir activando, ¿cierto?, las burbujas en todos los sentidos. Entonces ahí, sin tener o sin tomar ninguna medida, en este caso, tengo los ejes del proyecto, solamente sacándolas del proyecto base. ¿Sí? Hagan los ejes mientras. Se pone que insertar y ahí importar CAD. Sí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ya? Ah, pues sí, por eso. Pero lo comenta algo. ¿No? ¿La verdad? Claro que la máquina de escribir. Bien. Lo único que le falta es cambiarle en cada vez más así, más ¿Cómo? Ah, no, porque si no está, sí. No, Funka sin mouse. Sí. No, voy a tener que buscar dónde descargaste.
plano. Y en carpeta descargaste el plano de la plataforma. No, pero así se ve. Por eso hay que ser ordenado. ¿Cómo te fíjese yo en qué carpeta lo guardaste? El mismo plano de la otra. No, pues el plano que dice CAT limpio, casa limpio. No, solamente dice red. Ya, miren ahora, para que puedan avanzar y ahí vamos viendo los casos especiales, porque hay algunos que han podido avanzar. Ya, los que se van a reprobar. Ahora, ya, fíjense en algo. Para que veamos un avance ahí los que han logrado hacerlo y ahí vamos viendo todos los casos. Pero miren, si ya tengo la rejilla, ¿cierto? O tengo la grilla de mi proyecto, yo ahora podría dibujar el sobrecimiento, ¿cierto? Entonces, basta que vuelva a visualizar el plano. Voy a ir a categoría importada, voy a visualizar el plano que está ahí. Entonces, fíjense en algo, en mi caso, los muros son de 9 centímetros. En el de ustedes parece que son de 15, ¿no? De 15 algunos son de 10. Pero los perimetrales, parece que el perimetral es de 15. Sí. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es generar el perímetro de esta casa. ¿Bien? Ahora, usted es de 20, ¿cierto? ¿Usted o de 15? ¿El muro? 15. Ya. Entonces usted va a tener que crear un muro de 15. Yo voy a crear un muro de 9. Ya, pero es la misma dinámica. Entonces, como mi casa tiene un muro de 9, los perimetrales, lo que voy a hacer es ir a arquitectura y voy a presionar en el icono de muro. Solamente ir a arquitectura y el icono de muro. ¿Sí? Entonces ahora, si ustedes se fijan, les debiera aparecer acá en propiedades, muro básico, partición con capa de yeso. ¿Ya? En definitiva, ese es un muro compuesto. ¿Por qué? Porque va a tener, ¿cierto?, el muro básico y va a tener un revestimiento. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es trabajar solamente con un bloque, un núcleo de muro. Entonces, solamente voy a ir acá y voy a desplegar la ventana del muro. ¿Ya? Cuando ustedes despliegan, hay algunos muros que vienen cargados por defecto. Entonces, fíjense en algo, si yo voy a los últimos muros, no voy a ir a los compuestos, voy a ir a los últimos muros, fíjense que dice muro por defecto de 10, de 20 y de 30, ¿cierto? En definitiva, ninguno nos sirve esos muros, porque yo tengo 9 y ustedes tienen 15. Entonces, lo que tenemos que hacer, y siempre, o la lógica por la que trabaja Revit, es que ustedes van a seleccionar el que les sirve, y siempre se edita y se duplica. Todos los elementos en Revit se editan y se duplican. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos sirve? Porque así tomamos los parámetros de alguno de estos muros y lo convertimos en el muro que necesitamos. ¿Ya? Por eso se edita y se duplica. Y así tampoco perdemos el que viene por defecto. ¿Bien? Entonces, voy a seleccionar cualquiera de esos 3 muros, de 10, 20 o 30. Voy a seleccionar el de 30. ¿Ya? Y mi muro es de 9. ¿Ya? Voy a ir a editar tipo. Tienen que ir acá arriba donde dice editar tipo. Y fíjense que aparecen todas las opciones, ¿cierto?, para poder editar ese muro que es de 30. Entonces, una vez que estoy en ese cuadro, voy a decir duplicar. ¿Ya? Y al duplicar, fíjense que dice por defecto 30 centímetros y un 2. Ese 2 es porque es una copia. Por si yo no le cambio nombre, no puedo repetir, ¿cierto? Entonces por eso aparece ese 2. Entonces, como yo quiero ser ordenado, le voy a decir que este va a ser un sobrecimiento. ¿Ya? Sobrecimiento de 20 centímetros y voy a borrar ese 2.
O sea, perdón, el mío es de 9. Ustedes lo dejan de 15. Pero es un muro, no un sobrecimiento. No sé por qué, muere. Porque mi muro es de 9, pero mi sobrecimiento es de 9. Voy a ocupar ese muro como sobrecimiento. Voy a cambiar ese. Entonces, fíjense, sobrecimiento 9 centímetros, ¿cierto? Si yo pongo aceptar, ahora el muro que aparecía por defecto, que decía por defecto 20 centímetros, ahora se llama sobrecimiento de 9 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hice? Si veo estas propiedades, tomé todos los parámetros del muro de 20 y ahora están en mi muro de 9. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque si ustedes se fijan, dice anchura 30 centímetros. O sea, sigue teniendo el mismo ancho. Lo que cambié fue el nombre. Entonces voy a ir acá donde dice editar. Y ahora sí, ahí dice 30. Coloco 9. Aceptar. Y fíjense que ahora sí dice anchura 9. En el que ustedes debería decir 15. ¿Ya? Anchura 15. En ese editar. 15 centímetros. Aceptar. Entonces, cuando yo acepto, ahora tengo mi muro, ¿cierto? Básico, en este caso, de sobrecimiento de 9 centímetros de ancho. Y fíjense que acá arriba aparecen ciertas opciones que son importantes. La primera, dice que vamos a construir en altura. Porque si yo despliego, dice altura o profundidad. Eso quiere decir que si yo estoy en altura, estoy en el nivel 1, se va a construir hacia arriba. Si pongo profundidad, se construye hacia abajo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que quiero en altura. Y ahora, fíjense que como en este caso controlo la altura de este sobrecimiento con una limitante o con una restricción que llega al nivel 2. Entonces, yo en este caso, como ya configuré los niveles, ni siquiera me acuerdo cuánto era la altura del sobrecimiento, da lo mismo. Era 20. Pero ya tengo la limitante del nivel 2. ¿Se fijan? Entonces basta que yo le ponga nivel 2 y ahora todos los muros que yo creé con esta configuración van a tener la misma altura. No tengo que ir uno por uno dándole la altura. ¿Se fijan? Entonces, le pongo a nivel 2, ahí se bloquea, ¿cierto?, la configuración manual de la altura y luego dice línea de ubicación. ¿Se acuerdan de la multilínea o MLI? Sí. Que ustedes le dan toda una configuración. Acá basta que ustedes elijan por dónde quieren ir. ¿Por dónde quiero ir? Por el eje del muro. ¿Por qué? Porque ya tengo la grilla hecha. ¿Se acuerdan que recién hicimos los ejes? Entonces le voy a decir quiero ir por los ejes. Entonces voy a ir dibujando por todos los ejes el contorno de mi casa. Es lo mismo, le va a dar las dos líneas. Claro, pero por ejemplo en el orden hay que poner M-line, escala, ¿qué más era? Escala, ajuste, centro, máximo, mínimo. En este caso le pongo eje del muro y listo. ¿Ya? Pero en definitiva tengo más opciones que era ese máximo o mínimo, ¿cierto? Si quiero ir por la cara exterior, interior o el eje. En este caso, como tengo los ejes, le voy a decir eje de muro y fíjense que me va a reconocer los ejes que ya dibujé. La cruz ahí está en el centro, ¿se fijan? Está en azul y está en azul, quiere decir que están siendo seleccionadas. Basta que presione un clic y fíjense que ahí voy dibujando el muro. ¿Se alcanza a ver que ahí voy dibujando el muro hacia allá? Tiene el ancho de 9 y voy por el eje. Entonces basta que ahora llegue al siguiente eje y fíjense que ahí lo reconoce, presiono clic y sigo hacia abajo. Entonces ahora, ¿cuál es la gracia? Que voy dibujando todo el contorno de mi casa, siguiendo la figura más que nada del proyecto. Se fijan que voy siguiendo, voy a llegar al final, ¿cierto? O al punto de inicio y presiono doble escape. Ahora, esas líneas blancas se transformaron en gris, porque quiere decir que ya tienen un muro. ¿Se fijan que ahí están en gris y recién estaban en blanco? Entonces quiere decir que ya tienen un muro según la configuración que yo le di. Profe, ¿la ventana y cómo la rescata la ventana? Buena pregunta. En Revit, a diferencia del AutoCAD, la ventana y la puerta vienen ligadas a los muros. Si no hay un muro, no pueden generar ni una puerta ni una ventana. ¿Sí? Vamos a decir que son objetos paramétricos.
En AutoCAD no, pues hay que dejar el espacio y empezar a dibujar la ventana, dibujarle el arco a la puerta y todo eso. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso, tengo ya todo el perímetro de mi casa. En AutoCAD hubiésemos tenido solo líneas, ¿cierto? Pero si yo me voy a la vista 3D, por ejemplo acá donde dice vista 3D, doble clic, fíjense que ahí está el plano, pero si yo lo giro un poquito, Ahí se ven los 20. ya tengo los 20 centímetros en este caso de sobrecimiento de todo el perímetro de la casa. Se ve bueno. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ya tengo la planta, ¿cierto? En este caso el sobrecimiento, voy generando el 3D, pero eso también significa que si yo voy a mi alzado norte, ahí está el sobrecimiento. ¿Se fijan que ahí se ve la línea que está? A eso, para que se visualice un poco mejor, ¿cierto? En este caso le podríamos dar un color, el color ahí ensombreado, y ahí está el sobrecimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo al trabajar en planta ya estoy generando un 3D y estoy generando la elevación del proyecto. En el AutoCAD no. Cada tipología tenía que dibujarla de manera independiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo entretenido de esto? Que ahora yo puedo ir, como ya hice, del nivel 1 al nivel 2 del sobrecimiento, basta que yo me cambie al nivel 2 y haga la misma figura como muro, ¿cierto? En este caso, podría ir a muro, editar tipo, duplicar, y en vez de decir que es sobrecimiento, le voy a decir que es el muro perimetral. ¿Cierto? Mantiene los 9 centímetros en este caso, aceptar y aceptar. Entonces, miren, si yo estoy en el nivel 2 ahora, automáticamente, como lee bien los niveles, automáticamente dice la altura y hasta dónde llega el muro, nivel 3. Entonces tampoco ahora me preocupo de la altura del muro, que ya está configurado los niveles. Si yo hago la figura rápidamente, voy a hacer el perímetro de la casa. Entonces fijan que rápido está, cuando uno ya va practicando, podemos generar proyectos rápidamente. Obviamente hay que acostumbrarse a editar, duplicar, ¿cierto? Pero miren, ya generé todos los muros perimetrales de la casa. Si yo voy a la vista 3D, tengo el sobrecimiento que estaría ahí, tengo los muros perimetrales que están ahí. Entonces ahora, de la misma forma, genero la cadena. Y la cadena, como está actualizada a los 30 centímetros, edito el muro, editar, duplicar, cadena, y genero la misma figura y tendría sobrecimiento, muro y cadena. ¿Se fijan? Entonces, ¿Derecho y máximo hacer? sí, pues, entonces, ¿cuál es la gracia? Que el proyecto lo van haciendo rápidamente. A diferencia del auto, que quizás todavía estaríamos en los ejes haciendo un multilíneo, ¿no? Profe, pero en este caso, de todas formas, igual tendríamos que hacer la planta en CAD y luego insertarla para facilitar la pega. Porque. No. El tema de insertar un CAD se utiliza solamente cuando yo lo tengo como referencia. Si yo voy a empezar un proyecto desde cero, en donde no tengo ninguna referencia, parto directamente dibujando un Revit. ¿Ya? Cuando yo tengo algún plano CAD, lo ocupo como referencia para poder modelar, pero si no, parto directamente de Revit. Y acá, por ejemplo, para empezar desde cero, no está como cuadriculado como para diseñar este punto hasta punto. No, ahí empiezas con los ejes nomás. Por ejemplo, si no tuviese nada, voy a hacerlo al lado. O sea, inventa el tiro nomás un eje y de ahí empieza a tirar Claro, ya. por ejemplo, acá Regina, voy a tener un eje referencial y a partir de ese eje le voy dando las dimensiones. Ya, entendí. Ahí, y después hago lo horizontal. Ya. Entonces, ahí, cuando yo tengo mi rejilla, parto haciendo mi proyecto porque los muros sí van a reconocer esos ejes para yo empezar a hacer los siguientes ¿Puede niveles. ser una ventana segunda? O sea, como primero siempre hay que tener los ejes profetistas. Lo primero, lo esencial en Revit, UN, que son poner las unidades, luego los niveles de proyecto, porque si tú empiezas a dibujar sin tener los niveles, empieza a variar todo el proyecto cuando uno empieza a modificar. Entonces, UN, que es la unidades, nos vamos a una elevación norte, sur, la que ustedes quieran, configuran todos los niveles
y de ahí se van al nivel 1 y hacen la grilla. Y una vez que está la grilla, empiezan a generar los muros. Esa es como la secuencia para poder construir. ¿Ya? Entonces, la cadena ya vieron que era idéntica, ¿cierto? Entonces alguien dice, hagamos una puerta, hagamos una ventana. Podríamos ocultar, voy a ocultar el plano, VV, voy a ir a categoría importada, oculto, aceptar, ¿cierto? Eso es lo que tengo hecho de Revit, el resto era el plano auto. Voy a hacer una puerta. Si yo voy a arquitectura, puerta, llego acá en las propiedades de puerta, bueno, tiene un tipo de puerta, pero ese tipo de puerta tiene varias medidas, ¿sí? 70, 80, 90 y 100, pero es la misma puerta. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es lo mismo, se puede editar y duplicar, ¿no? Y ahí la colocan en referencia a las que son de pieza, acceso principal, las que son de cocina. En este caso, esta puerta es genérica. ¿Qué tengo que tener o qué tienen que descargar? Ustedes debieron descargar las bibliotecas de Revit, que se descargan aparte, pero se buscan en Google, por biblioteca Revit 2024. Y ahí sí les va a agregar más puertas, distintos tipos de puertas. En este caso, como tengo estas que son genéricas, ¿cierto? Tengo la de 70, 80, 90 y 100. Por ejemplo, quisiera mi puerta de acceso de 1,10 m. Como no existe, da lo mismo. Puedo elegir incluso la de 70, editar tipo, duplicar, siempre editar tipo, duplicar, y en vez de 70 le voy a decir que 110, ¿cierto? Voy a eliminar ahí, y la gracia es que vienen, ¿cierto?, los parámetros para que yo la pueda modificar. Si esa es la gracia, que sean objetos paramétricos. Si no la duplico, ¿qué pasa? Voy a, por ejemplo, si seleccioné la de 70 y no duplico, voy a modificar la puerta de 70. Entonces, ¿qué es lo malo si tú no vas como personalizando tu elemento? Que si después tú ocupas esa misma puerta de 70 y tú le cambias la medida, todas las que tenían esa misma tipo de puerta se cambian a la medida actualizada. ¿Cachai? Entonces, por eso uno va editando y duplicando, porque en este caso una puerta de 110 va a ser una sola. Y la de 70 la puse cuando los domingos. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar esa a 110 y en la medida que elegí. Aceptar. Vamos a cambiar aquí la altura a 2 metros, porque el muro tenía 2 metros. Aceptar. Fíjense que ahí aparece bloqueado. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque estoy en el plano de trabajo. ¿Se fijan? La puerta está seleccionada, pero está bloqueada. ¿Por qué? Porque no hay un muro. Si voy al interior de la casa, sigue bloqueada, pero apenas me acerco a un muro, aparece la puerta. ¿Se fijan? Entonces ya no tengo que estar escalando y girando, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que esa puerta, al ser paramétrica, se adapta al muro. Si yo tengo un muro de 9, el marco se adapta a ese muro de 9. Si yo tengo un muro de 15, esa misma puerta se adapta al muro de 15. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar esa puerta para un muro perimetral que sea de 15, como un tabique que sea de 10, y el marco se adapta. ¿Cómo me aseguro la altura de la puerta que no quede puesta, por ejemplo, en el primer nivel? ¿Cómo eso? Yo puse el primer nivel. Eso quiere decir que la puerta va a quedar debajo del sobrecimiento. Claro. Del sobrecimiento. Entonces, Mal hecho. Tengo que ir a nivel 2 y ahí tengo que generar mi puerta de 1,10 por 2,10. Ahora, fíjense en algo. Está la puerta y se ve, ¿cierto?, mal. ¿Por qué se ve mal? Porque acá abajo tengo una opción de nivel de detalle. Cuando yo tengo un nivel de detalle bajo, se va a ver ahí. Pero si yo le pongo un nivel de detalle alto, voy a ver todos los detalles del elemento. Voy a presionar, ya voy a poner clic ahí. El cambio. Ahí está mi puerta. ¿Y se fijan que ahí se ve el marco? Si yo le pongo nivel de detalle bajo, ya no se ve. Entonces, cada uno de los elementos, dependiendo, el fabricante tiene distintos niveles de detalle, más o menos detalle. ¿Ya? Entonces, tengo mi puerta. Ahí está la puerta. Si ustedes se fijan, o la gracia,
es que en AutoCAD todavía estaríamos dibujando el arco, ¿cierto? Si yo me equivoqué en la posición de la puerta, esa no es la posición, o no quiero una puerta, si yo la selecciono, le pongo suprimir, se borra la puerta, pero el muro sigue estando completo. No tengo que empezar a alargar líneas, ¿cierto? Poner externo. Ahora, control Z, ahí está la puerta. Fíjense que si yo la selecciono y presiono espacio, cambia el sentido. Solamente apretando espacio. ¿Se fijan? Entonces, ahora no, quiero que abra hacia el muro. Listo. ¿Se fijan? Ahora, lo interesante es, no sé, ahí dice que del eje de la puerta al eje del muro tengo 1,48. No era 1,48, eran 2 metros. Y ahí se movió a 2 metros. Se fijan que se alinea y el muro sigue estando completo y la puerta avanza. La puerta avanza según el muro. Si yo voy al modelo 3D, se fijan, en el modelo 3D está la puerta. ¿Ya? Se fijan, en el modelo 3D está la puerta. Entonces, si yo voy a la elevación, en este caso tendría que ser la elevación oeste, fíjense que ahí está la puerta. Ahí están los niveles de detalle, se fijan, el nivel bajo se ve como solo el marco, si le pongo nivel de detalle alto, se ve ese sobremarco y la cerradura, la manilla. Le puedo cambiar acá el color en sombreado, ahí. Pero ¿cuál es la gracia? Que estamos haciendo todo el proyecto de una sola vez. Plantas, cortes, 3D, elevaciones. ¿Sí? Ahora, si yo selecciono esta puerta, es la elevación, porque no es muy ancha y está muy alta. Suprimir. Fíjense que ahí está el muro, pero si yo voy al 3D, ya no hay puerta. Si voy a la planta, de nivel 2, ya no hay puerta. Se borra todo el proyecto. ¿Sí? Eso es lo entretenido. Buena. Es mejor